Bueno, vamos a recorrer un camino interesantísimo que es parte del taller de libros espejo que inicia este jueves 6 de agosto y que es una maravilla, porque vamos a comenzar con una obra extraordinaria de José Saramago, el cuento de la isla desconocida. Y aquí lo interesantísimo es que no es un libro aislado, sino un libro espejo, es decir, una obra que refleja y que es reflejada en otras de sus obras. Te invito a que te inscribas al taller, mándame un mensajito y te envío información. Y decíamos que esa obra maravillosa, que es el cuento de la isla desconocida, es un libro espejo, porque tiene un efecto especular que conecta a 3 novelones, y entre ellos está, entre estos novelones, está el extraordinario relato corto. Me refiero a 3 obras extensas, y a su reflejo, que es el cuento de la isla desconocida, un relato corto, decíamos, refractado, ¿no?, en su novela anterior, Ensayo sobre la ceguera, y en 2 novelas posteriores, Todos los nombres y La caverna. Obras enormes, maravillosas, indispensables, y quisiera agregar más adjetivos a esa línea que marca, une y remarca. Y bueno, estas obras marcan un antes y un después de que José Saramago recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1998. Bueno, sin duda un premio que llenó de alegría al mundo. Mire, el célebre discurso de aceptación de José Saramago ante la Academia Sueca, titulada De cómo el personaje fue maestro y el autor su aprendiz, se conecta de manera directa e íntima con otras obras. Es bellísimo, es un homenaje a sus propios personajes, a quienes él define como sus verdaderos maestros de vida, maestros de identidad. Bueno, y en su discurso, Saramago pronuncia una frase que clarito condensa su visión de la literatura. Dice: ahora puedo ver claramente a quienes fueron mis maestros de vida, esas docenas de personajes de mis novelas que en este momento veo marchar ante mis ojos. Y se nos pone la piel chinita por Saramago. Personajes que sin duda moldearon la mente, la vida de un escritor genial. Y cuando leemos Ensayo sobre la ceguera y miramos la dignidad de la mujer del médico en medio del caos, y cuando leemos Todos los nombres y vemos la obstinación de don José por encontrar a una mujer desconocida, entendemos al Saramago ciudadano, el verdadero valor de la compasión, la resistencia, la solidaridad. Mire, Saramago abre su discurso con una de las declaraciones más conmovedoras de la historia de los premios Nobel. Dice: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir, refiriéndose aquí a su abuelo, Jerónimo, un campesino analfabeto. Y ese abuelo Jerónimo, esa figura del sabio humilde, la vemos con muchísima claridad en el corazón del cuento de la isla desconocida, y en sus otras novelas. Y en este cuento de la isla desconocida está ahí ese sabio humilde, ese abuelo analfabeto. Está encarnado en la mujer de la limpieza, que se sienta en una modesta sillita de enea a remendar medias. Pero también está en el alfarero Cipriano Albor, que moldea el barro con sus manos. Y está en la mujer del médico. Y está en tantas otras obras de José Saramago. Estos personajes, herederos directos de ese abuelo analfabeto. Así es como José Saramago usa su discurso para dotar de una dignidad monumental a los marginados por el sistema, los que no tienen voz en el palacio de El cuento de la isla desconocida. Porque Saramago nos demuestra que la verdadera sabiduría reside en la vocación, en el cuidado del otro, en la experiencia y no en los roles de políticos o poderosos. Bueno, después, durante la segunda mitad de su discurso de recepción del Nobel, Saramago abandona la nostalgia para lanzar una crítica feroz, una crítica ética al estado del mundo, acusando a la sociedad de padecer una preocupante ceguera moral colectiva.
Y aquí es cuando el discurso se fusiona por completo con el argumento de Ensayo sobre la ceguera. Saramago argumenta que la ceguera en su novela es una parábola de la realidad, una sociedad que posee la tecnología para ir al espacio exterior, pero que decide cerrar los ojos ante la injusticia y la degradación de los derechos humanos. Y mire, sin duda, su discurso de recepción del Premio Nobel es la extensión política de la novela. Es un llamado urgente, urgentísimo, a recuperar la vista de la empatía antes de que la caverna del consumo nos termine de sepultar. Y al final de su intervención, Saramago agradece a sus personajes por haberle permitido convertirse en el hombre que era en ese momento, declarando que su voz en Estocolmo no era suya, sino el eco conjunto de todas sus criaturas de ficción. Y este extraordinario cierre, nada más y nada menos, que es la aplicación viva en la médula de El cuento de la isla desconocida, donde dice, es necesario salir de la isla para ver la isla. O sea que aquí está clarito que para José Saramago, para que él pudiera legarnos el mapa de la condición humana, tuvo que salir de sí mismo y ver la isla, y ver la sociedad, y verse a sí mismo primero y vernos a todos y a todas nosotras. Y esto es lo que vamos a aprender en el taller que inicia el 6 de agosto. Vamos a aprender a distanciarnos, a salir de nosotros y de nosotras mismas para ver el mundo y la sociedad en la que vivimos. Y a ver cómo nos va, porque quizá nos dé terror lo que podamos mirar. Bueno, y de esta forma, el maravilloso autor lusitano dejó grabado en Estocolmo, y esto es inolvidable, que la literatura es el espejo que nos rescata de nuestra propia ceguera, permitiéndonos construir un barco, una balsa, para salir a buscar la isla desconocida que todos llevamos dentro, todos y todas. Qué maravillas, José Saramago. Lo extrañamos tanto que abrimos sus libros una y otra vez y no paramos de leer y releer cada palabra, párrafo, páginas, libros de su invaluable legado literario. Bueno, pues como dice Aristóteles, a esta altura del podcast, imagínese, dice Aristóteles en su indispensable poética, que iniciemos en el principio. Mire, las obras Ensayo sobre la ceguera de 1995, El cuento de la isla desconocida de 1997, todos los nombres también de 1997, y La caverna, publicada en el inicio del milenio, en el año 2000, forman el núcleo de una etapa sin duda brillante y madura de José Saramago. Digamos que comparten un ADN estilema. Me encanta esta metáfora que usa la ciencia y la literatura. Una metáfora maravillosa que usa esa tensión, ya lo veremos en el taller, entre la literatura y la ciencia. El ADN estilema que vamos a trabajar en el taller Libros Espejo. Y ese ADN estilema que usa Saramago nos exige muchísimo, nos exige que leamos con mucha concentración y casi con una lectura en voz alta. O sea que en realidad las obras de José Saramago no se leen, se escuchan. Y esto obliga al cerebro del lector o la lectora a experimentar la lectura como una especie de fluir de la voz o un cuento narrado al oído, como si estuviéramos escuchando el canto de los antiguos aedos griegos. Y escuchamos en estas obras que frente a la frialdad, frente al egoísmo, la única balsa de rescate ética y psicológica en el universo de Saramago es la solidaridad y el afecto humano. Por eso es tan importante descubrir que las técnicas que usa José Saramago están apuntaladas por la teoría de la mente, por la neurolingüística y los procesos cognitivos. Escuchamos al hombre y a la mujer en el cuento de la isla desconocida, que es una lectura inolvidable. Porque al leer esta obra experimentamos, pero mire, casi en carne viva, las metáforas existenciales de las debilidades, de las grandezas de lo humano. Bueno, veamos un poquito el proceso saramaguiano porque es
espectacular, estupendo. Ensayo sobre la ceguera, de 1995. Una novela desgarradora, oscura, distópica, centrada en una epidemia, la epidemia de la ceguera blanca, que saca a la luz, paradójicamente, los instintos más primitivos, egoístas, destructivos de la humanidad, de nosotros, pero en una durísima crítica social. Y después de esta novela, Saramago salta al relato corto. El cuento de la isla desconocida, de 1997, que funciona como un bálsamo poético, una fábula luminosa, optimista, muy esperanzadora, muy acerca de la burocracia, pero también muy acerca del amor, que es precisamente el libro que vamos a trabajar. Imagínense la tensión entre burocracia y amor. ¿Cómo le hizo aquí José Saramago? Y por eso vamos a trabajar este maravilloso relato corto. Y lo vamos a trabajar con teoría de la mente en el taller que inicia el próximo jueves 6 de agosto. Porque si Ensayo sobre la ceguera nos obliga a cerrar los ojos ante el horror de nuestro tremendo egoísmo, la que le sigue, el cuento de la isla desconocida, nos invita a abrir los ojos para navegar hacia nuestra propia identidad. Y en el taller Saramago nos va a enseñar a navegar. Y bueno, inmediatamente después de El cuento de la isla desconocida, José Saramago publica la novela Todos los nombres, editada a finales de 1997. Y aunque son escenarios distintos, existe un lazo invisible muy fuerte entre ese relato corto y esa novela que le siguió, y este lazo es claro, porque el protagonista de Todos los nombres, el señor José, es un empleado de rango inferior en la Conservaduría General del Registro Civil, y don José es equivalente al hombre que le exige al rey un barco en el cuento de la isla desconocida. Pero también tenemos a la mujer de la limpieza que barre, trapea, zurce. Son ciudadanos anónimos aplastados por un sistema frío, burocrático. Entonces, la novela Todos los nombres es una sátira feroz contra todos y contra todas las que hemos creado este mundo. Y en el cuento de la isla desconocida, el palacio del rey, sus infinitas secretarías, transforman la realidad, pero la transforman en una distorsión, en un espejo totalmente distorsionado. Y ahí nos miramos nosotros y nosotras. Esto lo veremos en el taller que inicia el próximo jueves 6 de junio. Entonces, así como el hombre que pide un barco arriesga todo por una isla que no está en los mapas, así el señor José se obsesiona con buscar el rastro de una mujer. Bueno, y en todos los nombres de Saramago. Con esta novela de la que estamos hablando, cierra un ciclo creativo y deja el terreno listo para recibir el Premio Nobel de Literatura en 1998. Y sabemos lo que esto significa: la inmensa cantidad de viajes, homenajes, compromisos públicos y políticos que trae consigo el máximo galardón. Así que tuvimos que esperar 2 larguísimos años para que llegara a nuestras manos su siguiente obra, su siguiente novela, titulada La caverna, editada, dijimos, en el año 2000. Y esta novela cerró lo que el propio Saramago llamó su trilogía involuntaria. Y entre esta trilogía, como si fuera una isla, precisamente está el cuento de la isla desconocida, que es una maravilla y que usted vivirá en el taller como una experiencia real inolvidable. Bueno, un poco acerca de la caverna, porque tiene que ver con la isla desconocida. Aquí lo que hace Saramago es que toma la famosa alegoría de la caverna de Platón y la adapta al mundo globalizado. Y en su visión, los seres humanos, nosotros, nosotras, hoy, siglo XXI, ya no estamos atrapados en una caverna de piedra, sino en los centros comerciales. Pero ahora esos centros comerciales se han convertido en las redes, que son como centros comerciales donde se venden identidades, noticias falsas o ambiguas, se venden narrativas distorsionadas, se venden vidas que aparentan ser
espectaculares, pero que son vidas inexistentes. Se venden fórmulas para ser feliz, para adelgazar, para engordar, para hacer deporte. Es decir, en las redes usted va a encontrar todo lo que necesita, hasta la felicidad. Y también se venden videos, muchos videos, donde aparecen rostros vacíos y rostros urgidos. Bueno, entre más. Y en esta red de consumo de vidas, identidades, narrativas, noticias, productos, se nos ha perdido todo. Hemos perdido la concentración, hemos perdido la lectura, hemos perdido el contacto humano, hemos perdido el afecto, hasta el amor, que ojalá no sea así, que ojalá no lo hayamos perdido. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos montado en estas redes la deshumanización y la prontitud, trabajar para consumir satisfacciones inmediatas. Mire, hoy, sin duda, Saramago nos vuelve a advertir que estamos viviendo en la caverna de las redes. Y la caverna de las redes es una farsa de sombras proyectadas. Estamos distanciadas de lo que verdaderamente importa: la inteligencia, la humanidad, el amor, el contacto con los otros, la fuerza, el sentido, el motivo. ¿Cuánta falta nos hace José Saramago? Su espíritu crítico, su compasión por los seres más sencillos. Por eso, para mirarnos en esta sociedad actual, es necesario salir de la propia isla para poder ver la isla. Y siguiendo las coordenadas de El cuento de la isla desconocida, que leeremos desde otra perspectiva, una perspectiva totalmente distinta. Vamos a leer este relato corto desde la ciencia, mediante teorías cognitivas que veremos en el taller de lectura y diálogo que inicia el próximo jueves 6 de agosto y termina el jueves 26 de noviembre. Se imparte presencial o virtual, tú decides la modalidad, de 11 a 1:30 de la tarde. Escríbeme un mensaje directo en Instagram. En el cuadro de texto del podcast está mi nombre de usuaria. Tu presencia es invaluable. Gracias por habitar este espacio, por encender la vela en la penumbra y por acompañarme. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.